Bueno, hola a todos, gracias por tenerme. Me llamo Cristian y alrededor de hace 3 años fundé una empresa llamada 504 Digital que se dedica a desarrollar productos y soluciones digitales y que al día de hoy hemos trabajado con clientes de renombre en más de 200 proyectos. Y bueno, quiero contarles un poco de cómo llegué aquí. Eh, Todo empezó cuando estaba en la escuela de niño y notaba que algunas materias me gustaban inexplicablemente más que otras. Empecé a notar cómo esto a veces funcionaba a mi beneficio, ya que mientras estaba en estas clases o haciendo tareas sobre ellas, sentía que el tiempo me pasaba más rápido y entonces sentía que más rápido salía para irme de vuelta a mi casa. Y bueno, desde que descubrí eso, cada vez me fijaba en más actividades o cosas, ya sea en la escuela o no, que me llamaban la atención de esa misma manera, a tal grado que me volvía hasta obsesivo con algunos temas, queriendo entenderlos en su totalidad, ¿verdad? Y fue en mis años de adolescente que descubrí que la tecnología era uno de estos temas. Yo siempre quería estar, digamos que, al tanto de lo nuevo que iba saliendo, como computadoras, teléfonos, sistemas operativos, etcétera. Conocer las especificaciones técnicas, detalles, etcétera. Con ningún fin más que porque me apasionaba, me gustaba de una manera incontrolable. Bueno, esto me hizo convertirme en el tecnológico de la familia. Creo que algunos ya saben lo que eso es, ¿verdad? Eh, En fin, el punto es que en estos años desarrollé una mentalidad casi como de obsesionarme con los temas que me interesan. Y aunque esto suene un poco mal, tal vez tenga ciertas desventajas como, bueno, las desventajas que tiene de obsesionarse de algo, eh, es lo que todavía me hace quien soy al día de hoy. Esta mentalidad me ayudó increíblemente en mis clases de la escuela y la universidad, ya que mis clases preferidas eran las matemáticas y física y les aplicaba el mismo esfuerzo casi obsesivo como a todas las otras cosas que me gustaban. Eh, y lo que estudié fue ingeniería en telecomunicaciones. Eh, mientras estaba en la universidad, por la naturaleza de mi carrera, me tocó llevar mi primera clase de programación. Eh, Estas clases para mí fueron reveladoras, totalmente reveladoras. A pesar que la clase era a las 6:30 de la mañana, yo iba con los ánimos súper levantados porque nunca realmente había hecho algo que me gustara tanto. Combinó las cosas que a mí más me gustaban y estaba hasta cierto punto obsesionado con la tecnología y las matemáticas. Realmente sentí que me había hasta equivocado de carrera, para ser honesto. Y todavía lo siento un poquito. Eh, Al final en esta clase me fue súper bien, ¿verdad? Las pasé con excelentes notas y después de esto mi hambre en ese tema simplemente explotó, pues nuevamente había descubierto algo de lo que me podía obsesionar. En ese momento yo solo quería aprender más, quería desarrollar mis habilidades sin realmente saber para qué las iba a utilizar. Y después de un tiempo, siempre en la universidad, tuve la idea de montar una plataforma en línea que en resumen se trataba de que los estudiantes pudieran subir sus notas que apuntaban en clase, que las pudieran subir a esta plataforma y las pudieran compartir con sus compañeros o con los futuros eh, alumnos que tuviera esa clase. Eh, y a pesar de que no tenía mucha idea de cómo hacerlo, me gustaba el reto que esto implicaba, que implicaba, ya que me iba a hacer aprender un montón de cosas que nunca había tenido que descifrar. Eh, Le conté a Rosana sobre esto, a mi novia, y me hizo un logo bastante bonito. Y pues esto me motivó un poco y comencé a desarrollarla, pues, paso a paso. Eh, Descifrando cada paso a la vez que lo iba haciendo según los pequeños conocimientos que tenía. Y fue aquí cuando me di cuenta lo difícil que era pasar de la idea y el desarrollo del producto
a ya hacerlo un negocio, ¿verdad? Al fin y al cabo, no continué con esta idea porque no estaba convencido de perseguir el negocio detrás, pero les cuento esto porque lo importante es la experiencia que tuve desarrollando y todo lo que aprendí. Nadie me enseñó ni me dijo cómo hacerlo, solo iba paso a paso haciéndolo a lo mejor de mis capacidades. Con muchísima ayuda de Google y de no muchas cosas más. Y bueno, gracias a la alta demanda que había en ese tiempo por programadores y que todavía la hay, si no es que más, el primer cliente no tardó mucho en llegar. Era un cliente que estaba buscando un sitio web y yo estaba más que confiado que lo podía hacer bien gracias a mi pequeña experiencia en ese proyecto que hice. Aunque técnicamente nunca había hecho un sitio web profesionalmente para un cliente, pero sabía que lo podía hacer. La cosa es que hice el trabajo superando las expectativas del cliente y bueno, el resto es historia realmente. Mi siempre persistente obsesión con el tema de la programación y con las cosas que me gustan en general no me deja hacer un mal trabajo o defraudar a mis clientes realmente. Lo que yo hago es algo que para mí trasciende el valor monetario, ¿verdad? Es como decido vivir mis días, ¿verdad? Haciendo lo que me gusta. Y en mi caso la demanda ya estaba ahí. Y si no lo hubiera estado, seguiría haciendo lo que yo hago. De la misma manera. Gracias. Bueno, esa es la historia corta y ahora pues empezamos, qué bueno escucharlo, Cristian. Empezamos con las preguntas, porque ya tenemos preguntas aquí. Mira, si era tú tenías en tu familia, tenían empresas antes, ¿tú trabajabas con ellos? O cuéntanos un poco cómo es ese inicio tuyo en el mundo del trabajo. Sí, mi familia de hecho son dueñas de radios, ¿verdad? De hecho, eso es la razón por la que decidí estudiar ingeniería en telecomunicaciones. Ese era el paso lógico para mí a seguir, considerando que lo que me gustaban eran las matemáticas y la física, ¿verdad? Y ¿por qué no trabajo con ellos? Pues sí trabajé con mi abuelo cuando tenía 17 años y como 3 años después, pero estudiaba al mismo tiempo. Básicamente era el asistente personal de él, ¿verdad? Le ayudaba con sus quehaceres, etcétera. Pero honestamente no seguí esa línea de trabajo de trabajar para mi familia o para alguien más en general, porque a pesar de que es mi familia, no considero algo mío a menos que yo lo haga. Otra cosa es que cuando algo lo considero mío, lo puedo sostener a mis propios estándares y que yo considero que soy mi más duro crítico también. Entonces, no me gusta tener que andar con pausas al hacer críticas. Me gusta decir las cosas como son, al grano, y a veces la gente no le gusta escuchar mucho eso. Especialmente en la familia. Ajá. Especialmente en la familia. Especialmente en la familia, de acuerdo. Bueno, en esta avalancha que hay de necesidades tecnológicas y de oferta tecnológica, ¿cómo navegas en esta competencia, Cristian? ¿Cuál es tu experiencia en el mundo competitivo de tu negocio? Mi experiencia en el mundo competitivo, ok. Realmente no reacciono mucho a la competencia. De hecho, no reacciono casi de ninguna manera a la competencia, ¿verdad? Nuestro trabajo, mi trabajo,
no lo defino en relación a eso, sino que en base a lo que hago y al valor que le traigo a los clientes. Y creo que el valor que yo cobro es proporcional al valor que reciben mis clientes o a lo que podrían recibir del servicio o producto que les estoy dando, sin importar en lo más absoluto de la competencia. Sí, realmente así es. Fíjate que me preguntan aquí exactamente cómo defines y cuáles son los productos que ofrecen. En 504 Digital, que es la primera empresa que fundamos con Rosana, empezamos ofreciendo servicios de desarrollo web, desarrollo de aplicaciones, y últimamente nos hemos expandido un poquito más en áreas de especialización en esas mismas categorías, como optimización en motores de búsqueda de sitios web y otras relacionadas. ¿Y cómo contratan? ¿Tienen empleados? ¿Cómo contratan? Ok, buena pregunta. Sí, me gustaría hacer un punto en la respuesta. Sí, contratamos, claro. Somos un grupo de 10 personas que crece alrededor de un 50 o 100% cada año, según desde que empezamos hace 3 años. Entonces, ahora, para responder lo de cómo contratamos, a mí me gusta pensar que hay 2 tipos de personas que uno puede contratar. La primera es la persona que uno le dice, esta es la tarea, y la persona viene, acepta la tarea o la rechaza, ¿verdad? O dice, esto no es parte de mi trabajo, esto no está en la descripción de lo que yo hago, y simplemente se lo pasan a otro compañero o al mismo jefe, le dicen, jefe, ponga a alguien más, etc. Y está la otra persona, que es la persona que recibe algo que nunca ha visto y queda asombrado, dice, bueno, nunca he hecho esto, pero voy a preguntarle a mis compañeros, voy a preguntarle tal vez a alguien que conozco que sabe del tema, voy a investigar y voy a solucionar el problema. Voy a intentar solucionar el problema que me puso la empresa o quien sea, de la manera en que yo investigue y que yo crea que es mejor. Esta diferencia, aunque parezca no muy grande, es una diferencia abismal realmente en cómo nosotros decidimos quiénes se quedan en la agencia y quiénes no. Es para nosotros nuestra filosofía de contratación casi, ¿verdad? Porque en esta área del mercado digital, las cosas no solo cambian rapidísimo. No es posible que un equipo esté estáticamente haciendo algo por una larga cantidad de tiempo. Esto cambia increíblemente rápido y debemos estarnos adaptando exageradamente rápido. Mira, y aquí preguntan que si tus clientes son hondureños o son extranjeros. Tenemos ambos. La mayoría son locales. La mayoría son clientes locales y últimamente hemos estado teniendo más clientes extranjeros. Últimamente me refiero desde que empezó la pandemia. Hemos tenido más clientes extranjeros. Supongo que las barreras tecnológicas rompen ese límite que tenemos, ¿verdad? Y todos estamos en el mismo mercado. Entonces creo que por eso hemos tenido una subida en clientes extranjeros. Ok. Mira, y preguntan, mira qué interesante, ¿qué fortalezas has visto en los técnicos formados en las universidades hondureñas? Y desde el punto de vista tecnológico, ¿tendrías
alguna sugerencia acerca de cómo se están formando y cómo se deberían de formar? Definitivamente, me gusta la pregunta. Sí, voy a hablar en el tema de programación, que es del área donde me considero alguien que sabe un poco, pues. Creo que el área de programación es algo que depende exagerado de la práctica que uno tenga. Depende ridículamente demasiado de la práctica. Es un montón de teoría también, pero más que nada es desarrollar proyectos, trabajar con clientes, ver qué cosas salen mal a veces y qué cosas se tienen que corregir desde antes para que no sucedan las cosas malas, las que realmente tenemos que ponerles atención. Y para las universidades realmente lo mejor que puedo decir es que sería excelente que los alumnos que salieran de las clases de programación supieran que lo que aprenden en esa clase va a cambiar en 2 semanas. No es sacar 100 en esa clase lo que lo va a hacer un buen programador o un buen técnico, sino que es su capacidad de aprendizaje y de adaptarse a los cambios que vienen en la tecnología. Mira, ¿y tú qué contratas? ¿Ingenieros o técnicos? Realmente yo no pido un título para las personas que quieren trabajar en 504. Lo que pido es que me muestren su trabajo, lo que han desarrollado. Si aplican para el perfil, me gustaría ver, bueno, si estamos hablando de programadores todavía, lo que veo es el perfil de lo que han hecho, que me muestren su trabajo, que me muestren sus capacidades de programación, aunque no sean tantas, ¿verdad? Aunque sean básicas, se puede apreciar la forma en la que una persona se va a desenvolver en el futuro un poco con lo que han hecho en el pasado, ¿verdad? Aunque eso no siempre es verdad, pero esa es la forma en la que yo he visto que a nosotros nos beneficia un poquito más, ¿verdad? En lugar de pedir, no tiene que tener una ingeniería específica, vengo y digo, mostrame lo que has hecho. Y si eso cumple, es contratado. Aquí están preguntando, uno, que dónde pueden solicitar el empleo, y dos, si tienen ustedes un programa de pasantías, si tienen practicantes, digamos, que puedan aprender en su empresa. Claro, con mucho gusto aceptamos aplicantes, y más en el área de programación, en todas las áreas, pero ya les voy a especificar en qué. ¿A dónde se aplica? Pues realmente ahorita estamos en construcción de nuestro sitio web, estamos remodelándolo, y pronto va a haber un portal en línea en el que van a poder aplicar. Por el momento solo con un correo basta. El correo es info@504digital.com. Y para aplicantes también, ¿verdad? Sí hemos tenido aplicantes, varios aplicantes ya, practicantes, perdón. ¿Sí? Varios practicantes hemos tenido ya, y la verdad es que han sido muy bonitas las experiencias. Incluso hemos contratado a un par que han pasado por aquí. Mira, preguntan, ¿cuáles son los retos del marketing digital? Los retos. Hay, bueno, mi área no es el marketing exactamente. Yo soy un programador y el administrador de la agencia,
pero sí hemos trabajado marketing con empresas y creo que el problema más grande es que a veces los clientes no lo dejan hacer a uno el trabajo que uno quiere hacer. Ese creo que es el problema más grande. Ajá, sí. Aquí teníamos una pregunta de cómo lidiar con clientes que no entienden la nueva era del marketing digital. Exactamente. Bueno, esa pregunta está relacionada con la anterior, con la respuesta de la anterior. No es culpa de nadie que vivimos en esta época. Es una transición la que vivimos nuestras generaciones, que es increíble y va a quedar para la historia, y los que estamos viviéndola, creo que somos algo afortunados de haberla vivido, ¿verdad? Creo que en el futuro van a decir qué pensaba la gente en estos tiempos, o me pregunto qué tal habría sido vivir en esos tiempos, en los que todo cambió en cuestión de 15, 20 años. Entonces es totalmente natural que las personas o los clientes no sepan, ¿verdad?, del tema, y a veces ese es el impedimento más grande que tenemos los que tratamos de desarrollar el servicio. Los clientes no lo ven, o a veces hasta creen que saben, y eso es más problema todavía. Y pues sí, esa es la mejor respuesta que se me ocurre. Y volvemos a regresar con los programadores. Dice aquí que en qué áreas sugieres tú que se deben especializar los programadores. Facilísimo, web y nada más que web. Creo que los programadores deben especializarse en web. ¿Por qué? En primer lugar, JavaScript es el código, es el lenguaje fundamental en este stack, y es un lenguaje que se ha convertido universal. Con ese lenguaje usted puede hacer aplicaciones móviles, aplicaciones web, páginas web, servidores web. Es una comunidad tan grande, es un medio tan grande que nunca nadie lo va a saber todo, imposible. Y siempre se necesita más gente, o por lo menos en estos momentos creo que nadie debería estar aprendiendo nada más que web, especialmente los que vienen empezando y están buscando. No hay necesidad de buscar en otro lado, solamente especialícense en web y eso les va a dar todo lo que necesitan para si quieren especializarse en algo más. Eso es lo que creo. Mira, cuando preguntan aquí qué lenguajes es prioritario manejar y estar actualizados, ¿esa es la pregunta que ya respondiste o es otra pregunta? Quiero responderla porque quiero decir algo un poquito diferente. Ok, el lenguaje número uno, estoy seguro que me están preguntando de lenguajes de programación, pero les voy a decir igual que el lenguaje número uno que uno debe aprender es inglés. ¿Por qué? En la programación todo está en inglés casi, todas las documentaciones, todas los frameworks con los que trabajamos, marcos, ¿verdad?, de código, todo está en inglés. Google funciona mejor en inglés. Hay más documentación, la comunidad es más grande, los expertos más importantes hablan inglés. Para los que están familiarizados, el código funciona en pequeños paquetes que uno puede descargar y utilizar código abierto de otras personas. Y la mayoría de estas documentaciones o de estos códigos están en inglés. En general se programa en inglés. Yo programo en inglés totalmente. Todo lo que uno escribe, ¿verdad?, las palabras clave en la programación son en inglés. If, else, for, todas esas, ¿verdad? Entonces creo que el inglés es lo más importante antes de otro lenguaje. Y como ya les dije en la respuesta anterior, JavaScript es el fundamento en web. Creo que JavaScript es el lenguaje que se debe manejar más al día de hoy. Eso puede cambiar rápido, pero al día de hoy y en los últimos 3 años, buenos 3, 4 años, creo que
es el ganador. Y como seguimos en el tema del software, aquí te preguntan que si usas software libres, Cristian. Totalmente, claro que sí. Y me encanta la idea de pensar que cuando yo me retire me voy a dedicar a desarrollar software libre, dar mi aporte de vuelta a la comunidad. Eso es lo que hace de esta área de trabajo algo súper bonito, que uno trabaja sobre los códigos de otras personas. O sea, uno puede venir y buscar librerías en línea de problemas que ya están resueltos, no tiene que uno inventar la rueda cada vez que va a solucionar un problema, sino que utiliza código de otras personas que está respaldado por la misma comunidad. Y de hecho, esa es una de las habilidades que considero súper importante en un programador, que sepan manejarse en las comunidades de código abierto como GitHub y todas esas, para GitHub siendo la más importante. Entonces sí uso código abierto. No me dedico mucho a escribir código abierto porque tengo una agencia que hace código, entonces lo vendo, pero sí me encanta la idea de hacerlo en el futuro e incluso hasta dedicarme a eso. Ok, aquí hay una pregunta que ya se pasa un poquito a otra área que dice, si tenés un proyecto con fecha de entrega, por algún motivo no podés entregarlo en esa fecha, ¿preferís entregar lo que tengas hecho a la fecha o entregar un proyecto bien elaborado unos días después de la fecha? 100% la segunda. Creo que no entregaría algo medio hecho. Preferiría enfrentar al cliente y decirle, me voy a tardar un poquito más. Como ya les conté en mi historia, soy una persona que es obsesionada por lo que hace, porque me encanta. Entonces, yo estoy no solamente conectado con mi trabajo por cómo lo hago, sino que estoy emocionalmente conectado con mi trabajo. Entonces, para mí entregar algo que no está terminado es ni hablar, o sea, no es ni siquiera una opción. Ok. Pues aquí preguntan que si les ha afectado los tiempos de la pandemia, que cuál ha sido el impacto de la pandemia en tu negocio. Bueno, realmente sí nos afectó grandiosamente, porque nosotros una de nuestras áreas de especialización hace un tiempo era el marketing, ¿verdad? Hacíamos manejo de redes sociales y esa área de servicio para algunas empresas, varias empresas realmente. Y esos clientes, un montón en la pandemia simplemente, ¿verdad? Se fueron, desaparecieron inmediatamente. Otros no, pero la mayoría sí. Y eso fue un golpe, pero hasta cierto punto fue increíblemente revelador también, porque nos empezaron a llegar muchos y muchos más clientes en las otras áreas, en las áreas de programación, en las áreas de desarrollo de sistemas, de aplicaciones y de sitios web que nunca habíamos tenido. Entonces, al inicio fue una curva bastante baja, pero rápidamente nos recuperamos y al día de hoy estamos operando ya hasta mejor que como empezó la pandemia, porque nuestro modelo de negocio cambió un poquito y por eso estamos reconstruyendo el sitio web. Sí. Claro. Dice alguien que si estaba seguro de que la empresa tendría una buena aceptación en el mercado cuando la fundaste. Estaba seguro, a ver, ¿qué significa estar seguro? Creo que uno nunca puede estar seguro de algo así. Solamente debe tener la confianza y debe estar seguro en las habilidades que uno tiene para cumplirle a los clientes.
es súper importante cumplirle a los clientes. No saben cuántas veces a mí me han dicho los clientes que contrataron a un programador que conocían o a una persona y no les cumplió el trabajo o les aceptó el dinero y luego no les contestaba, y bueno, de todo tipo de historias he escuchado. Entonces cumplirle a los clientes es algo súper importante. Entonces, estar seguro, sí, supongo que estaba seguro en las habilidades que yo tengo, bueno, tenía y tengo para cumplirle a los clientes. La demanda ya estaba ahí, entonces fue como armar el patrón, ¿verdad? Cumplir. Ajá. ¿Existen riesgos de crear una aplicación? ¿Y cuál es el reto para crear una aplicación? Para sumar las dos preguntas juntas. Ok, voy a empezar con la primera, con riesgos. Voy a asumir que se refiere a riesgos de seguridad en cuanto a técnico se refiere, o sea, seguridad en que me vayan a hackear o algo así. Voy a asumir que a eso se refería la pregunta. Y claro que sí, hay un montón de riesgo en esta área, pero creo que no es algo que nos deba impedir de desarrollar los proyectos que queremos o que tenemos en nuestra mente. Creo que los proyectos que tenemos los tenemos que desarrollar de cualquier manera inicialmente. Nadie sabe cómo desarrollar un proyecto hasta que lo estudia y lo hace por primera vez. Y yo considero que alguien, aunque lo sepa hacer, si no lo ha hecho nunca, entonces no lo sabe hacer. Aunque sepa de pie a pa cuáles son los pasos que tiene que seguir, todo cambia cuando lo está desarrollando. Como el área digital y el área de programación cambia extremadamente rápido, entonces es ahí. Entonces, sí, hay un riesgo de seguridad, pero no debería detenerlo de desarrollar el proyecto. Ahora, uno va aprendiendo en dónde pueden haber más espacios de seguridad conforme uno va agarrando la experiencia en el área. Ahora, si ya, por ejemplo, usted va a trabajar con un cliente de renombre, o un cliente grande que necesita un servicio bien seguro por X o Y razón, obviamente sí necesita ser una persona preparada en esa área de ciberseguridad, la cual es una área súper grande también y tiene sus especialistas y en general, ¿verdad? Pero la gran mayoría de clientes no necesitan es decir, que o sea, no tienen un riesgo de que venga alguien y los hackee por alguna información, ¿verdad? Porque la gran mayoría, siempre hay un par, pero siempre les recomiendo, para los programadores que vienen empezando, les recomiendo utilizar sistemas o frameworks o librerías ya probadas en el mercado que solucionan un montón de los problemas de seguridad que uno puede tener regularmente. Ahora, la segunda pregunta era, Margaret. Están preguntando por las aplicaciones. ¿Cómo decides qué aplicación crear? ¿Qué aplicaciones has desarrollado? Siguen las preguntas de las aplicaciones. Ha generado mucho interés. Sí, claro. He desarrollado varias aplicaciones realmente. No quiero mencionar a los clientes, pero sí he trabajado no los quiero mencionar porque tengo contratos de confidencialidad con ellos, etc. Pero sí he trabajado varias aplicaciones y yo decido, ¿cuáles clientes decido agarrar? Pues, si esa es la pregunta. Por el momento no me ha tocado hasta este momento decirle que no a un cliente, ¿verdad? Decirle como que no puedo hacer eso. Sí me ha tocado decirles, cuesta esto y este es el tiempo que te va a tomar, y ellos no lo quieren hacer, se espantan. Pero no me ha tocado decirles que no hasta ahorita, entonces no es como que me ha tocado decidir si
voy a o no tomar un proyecto, casi siempre sí lo tomo, desarrollo una propuesta y cobro lo que es justo y ya. Con respecto a esto, Cristian, hay una pregunta precisamente acerca del cobro. ¿Cómo calculas cuánto cobrar y cómo se comparan los precios de Honduras con el resto del mundo? Es bastante difícil responderle bien a esta pregunta porque es un tema que todavía nos trae algunos problemas a nosotros. Saber cobrar en esta área es sumamente complicado porque cada especificación de los proyectos, las especificaciones de los proyectos que manejamos todas son distintas. Todos los clientes necesitan, es algo súper personalizado. Tenemos productos que no son tan personalizados, pero la gran mayoría de las cosas que nos piden son bien personalizadas y no tenemos precios establecidos para todas esas cosas que nos piden, ¿verdad? Entonces a veces a lo que terminamos recurriendo es a cobrar por hora. Tenemos una tarifa fija por hora, entonces nosotros hacemos, según nuestra experiencia, un cálculo aproximado de cuántas horas nos toma hacer ese trabajo, aunque no lo sabemos realmente a la perfección, pues sabemos un estimado. Y cobramos por hora. ¿Y cómo comparas tus precios con el área? Ok. ¿Hacen benchmarking? Hacemos sí, claro, benchmarking con no solo empresas locales, sino que empresas extranjeras, pero eso solo es para darnos, como les dije inicialmente, nosotros los precios que nosotros ponemos no dependen de la competencia, sino que del valor que le traemos a los clientes. Sin embargo, no podemos andar tampoco súper afuera de la competencia. Entonces, lo usamos nada más como un pequeño marco de referencia ahí, pero siempre está basado en el valor que nosotros le vamos a traer al cliente, la tarifa que les damos, pues. Sí, y en esa línea te preguntan a qué países les has brindado servicios. Vamos a ver, he trabajado con personas de todo Centroamérica realmente, Centroamérica y el Caribe. Hemos tenido clientes de Estados Unidos, hemos tenido clientes de México, de Colombia. Y sí, realmente de este lado del mundo, definitivamente. De Colombia para arriba. Ok, ahora regresamos. Te quiero decir que tenemos 40 preguntas, de las cuales solo habían casi 60 y ya hemos evacuado 18, pero yo creo que nos van a quedar, están preguntando mucho. Sí, qué bueno está, yo creo que se ha generado interés de la parte tecnológica, porque mira que ahora dice qué otro tipo de técnicos se requieren en ese tipo de negocio. Ok, bueno, definiendo los tipos de programadores que nosotros contratamos o técnicos, está el backend y está el frontend, ¿verdad? El backend es donde sucede la lógica de lo que sea que se esté desarrollando, el manejo de bases de datos, etcétera. Y está la parte del frontend, que es lo que el usuario ve, ¿verdad? Y en esta es la área donde pueden ingresar otro tipo de personas, porque ya la interacción con las personas nos abre las puertas al diseño gráfico, a la experiencia de usuario, a diseño de interfaces, para que eso ya tiene que ver con con predecir cómo un usuario debe utilizar una aplicación para que ese usuario esté satisfecho y encuentre todo lo que necesita. Y en esta área también se necesita gente especializada, o sea,
el diseño de interfaces de usuario es una carrera real, importante y súper necesaria el día de hoy, y yo lo puedo decir con toda seguridad que va a tener un crecimiento increíble. No sé si eso responde. En cuanto a los técnicos, sí, son desarrollador de backend, desarrollador de frontend o desarrollador de full stack, ¿verdad? O sea, hacer las dos cosas. Sí, aquí preguntan si debe especializarse en un área específica un programador. Sí, definitivamente sí, porque el mundo de la programación es vasto, o sea, no tiene límites lo grande que es, cuántos lenguajes hay, cuántos frameworks en cada lenguaje hay, cuántos sub-frameworks dentro de los frameworks, dentro de los lenguajes hay, y cada uno de ellos tiene sus comunidades, sus librerías, sus activistas. Es tan grande que si no se especializan no va. Yo no conozco a nadie, por lo menos, que es un desarrollador de juegos y también es un desarrollador de software libre, pues, o desarrollador de sitios web o diseñador gráfico. No, pues lo que tiende a pasar es que si sos un desarrollador de juegos, te dedicas solamente a eso y probablemente te especializas más dentro de esa área, que no estoy muy familiarizado, no quiero hablar sobre eso. Pero sí, definitivamente hay que especializarse en un área, y algo muy importante el día de hoy es interactuar con las comunidades en línea de estos lenguajes o frameworks. Es decir, si yo voy a trabajar con Python o con PHP, necesito buscar en línea cuál es la comunidad de estos lenguajes, cuáles son los frameworks en los que se trabajan. Con frameworks me refiero, para los que no son programadores, a marcos de trabajo, como marcos de herramientas que ya están en línea para que uno utilice, que están construidas en estos lenguajes. Y tienen comunidades bastante activas, comunidades en línea. Normalmente los creadores están en Twitter, están en las redes sociales, en GitHub, súper importante. Y que nosotros formemos parte de estas comunidades, e incluso si alguien hace alguna pregunta en Stack Overflow o en GitHub o en Twitter, que uno pueda responderles o tratar de dar su opinión sobre ellos y participar en eso, lo mantiene a uno al tanto, y es una gran habilidad que hace no mucho tiempo descubrí, porque yo no uso mucho redes sociales. Fíjate que aquí me están preguntando ahora, saliéndonos de los programadores a los diseñadores gráficos. ¿Qué papel juegan los diseñadores gráficos en un negocio como el tuyo? Importantísimo. Como lo mencioné, creo que en una de las respuestas, el diseñador gráfico, bueno, voy a hacer una pequeña pausa. No es lo mismo un diseñador gráfico que un diseñador de interfaces de usuario o de experiencia de usuario. Yo entiendo cómo se puede confundir, sin embargo, es una diferencia bastante marcada cuando uno ya ve qué hace cada quien. El diseñador gráfico nos va a dar a nosotros un esquema de colores, un logo, un marco de referencia en cuanto a diseño a qué seguir, pero es el diseñador de interfaz de usuario el que nos va a dar a nosotros lo que el usuario va a usar, ¿verdad? Normalmente utilizan programas especiales para esto, en los que ellos posicionan los menús, las cajitas, los botones, los textos, y el diseñador gráfico es el que le da esto digamos que el toque estético, ¿verdad? Que se vea atractivo, que vaya con la marca, que esté en tono con lo que la marca representa, etc. Ese es el papel más grande del diseñador, y sí les digo a los diseñadores gráficos,
si pueden estudiar lo que son las interfaces de usuario, háganlo. Es un área que es hermana al diseño gráfico, o prima, por decirlo, pero sí está bastante relacionada, y es algo que va a expandir su área de trabajo casi el doble. Sí, porque aquí te preguntan que cuál sería la carrera del futuro si tú estuvieras decidiendo o te pidieran consejo. La carrera del futuro. Vaya, hay que tener un poco de agallas para responder esa pregunta, creo, porque con el nivel en que las cosas cambian hoy en día es tan difícil de predecir, pero creo, creo que estudiar o desarrollarse en el área de programación, creo que estaría en una buena posición, una posición algo segura, digamos que, también en el área de trabajo artístico, bueno, yo estoy hablando de donde yo estoy relacionado, ¿verdad? Creo que la parte artística en las aplicaciones y en los sitios web siempre va a ser importante, y eso es algo que es bien humano. Es bastante humano el diseño gráfico, eso no es algo que una máquina puede replicar, pues, muy fácil. Estoy seguro que han de haber algunas formas, pero casi siempre el arte es algo que bien humano, pues. Entonces, creo que también estarían seguros estudiando en el área de, como les dije, diseño gráfico, diseño de interfaces de usuario, de experiencias de usuario. Eso también les puede dar seguridad. Y en el área de la programación también, pero es que no sé realmente. En esa parte no sé si recomendarla tanto, a pesar de que ahorita está en una gran demanda y que lo va a estar probablemente en los siguientes 20 años, pero me atrevo a decir que después de suficiente tiempo vamos a empezar a ver softwares basados en inteligencia artificial que van a escribir otro software. Es decir, el mismo software se va a escribir según especialidades o especificaciones que los clientes o el usuario decida. Estamos viendo también cómo surgen plataformas no code, que le llaman. No son ningún problema para los programadores al día de hoy. Todavía están en su nacimiento estas plataformas, pero sí lo veo creciendo en el futuro. Ok, y en esa línea preguntan si hay demanda para los diseñadores gráficos especialistas en animación. Realmente no necesitamos mucha animación en cuanto a diseñar aplicaciones y sitios web se refiere. No necesitamos algo de animaciones a veces para hacer elementos dinámicos o elementos estéticos en lo que estamos desarrollando, pero es bien poco, y normalmente la habilidad que se requiere para hacerlo no es mucha, y alguien que no es un especialista puede fácilmente ver un tutorial en algún lado y hacerlo, y eso es suficiente. Entonces, fíjate que nos quedan 5 minutos antes del cierre y muchas preguntas, te las voy a ir haciendo una por una. Dice, ¿quiénes son los que se especializan en diseño de interfase de usuario? ¿Quiénes son? Los que decidan. Realmente es algo que uno tiene que decidir. Quiero especializarme en esta área, y puede buscar algún curso, puede buscar
alguna universidad local que lo esté ofreciendo, y si no, puede optar por tal vez comprar algún libro o leer en línea sobre estos temas. En línea está lleno de gente que sabe y de gente que quiere compartir lo que sabe, y sobre todo desarrollar algo. Uno puede quedarse atrapado en los tutoriales por mucho tiempo. Considero súper importante que aprendan un poco y hagan algo. Hagan algo lo más pronto posible, porque eso le va a dar, en mi opinión, más valor a lo que hacen. Fíjate que pregunta alguien aquí, bueno, aparte de las felicitaciones, que ya están entrando las felicitaciones, ahora hay más felicitaciones. Gracias. Que preguntas, pero ¿cuáles? Aquí dice, en la USAP, muchas carreras o todas las carreras llevan una clase que se llama coding. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Coding, ¿y qué les enseñan? ¿Qué les enseñan en la clase? Bueno, voy a asumir que lo que les enseñan es las cosas más básicas de la programación. Y me parece, no lo sabía, y me parece fabuloso que la estén tomando todo el mundo. Porque lo que les va a enseñar más que nada, lo más importante es empezar a pensar un poquito como piensa una computadora. Tal vez les puede despertar el ánimo o les puede despertar algo que les puede despertar el interés por el tema, que fue lo que me pasó a mí, que una clase de programación simplemente me cambió totalmente la vida. Una clase me cambió totalmente lo que yo quería hacer, a lo que me quería dedicar. Entonces eso le puede pasar a más personas. Me parece excelente que lo estén haciendo en las universidades, y creo que todo el mundo debería saber, aunque sea las cosas más básicas de la programación, para como que perderle un poquito el miedo que tiene alguna gente cuando ven código y eso, que es como, uy, no, ¿qué es eso? Perderle el miedo es definitivamente el primer paso, y creo que eso ayuda. Ok. ¿Qué paradigma de programación es el mejor para especializarse? Paradigma. Sí. O sea, te estoy leyendo las preguntas tal cual llegaron para poder hacer suficientes. Sí. Bueno, como mencioné en una de las preguntas anteriores, creo que el área de especialización de hoy en día debe ser la web, y el lenguaje principal siendo JavaScript. Como herramientas alternas, participar en la comunidad de lo que sea que esté desarrollando, de las librerías o de los lenguajes o frameworks en los que esté utilizando. Participar en las comunidades en línea de eso, y ya. No sé si eso responde la pregunta realmente. Ok. ¿A qué rubro comercial estás más enfocado en tus servicios? ¿Y cuál es el rubro que te contrata periódicamente? ¿Me repite la primera parte, que no escuché muy bien? ¿A qué rubro comercial estás más enfocado en tus servicios? Desarrollo web, desarrollo de aplicaciones web. Esos son los servicios que yo personalmente ofrezco, pero los que ofrece la agencia en donde yo trabajo. Ofrecemos servicios de desarrollo de marcas también, y de diseño gráfico, ¿verdad? En el mismo tema. Entonces, esas son las áreas. Nos hemos especializado en algunas áreas, en unas subcategorías de esas tres grandes, pero esas son en general las tres, y en las que tengo más recurrencia de clientes es definitivamente ahorita en la pandemia, de aplicaciones web, aplicaciones móviles o aplicaciones web. Todo el mundo está en su casa pensando en ideas y me llaman a mí a ver si se puede hacer, y bueno. Pues aquí hay una pregunta en esa línea que dice, ¿cuál es el principal reto que tenemos para realizar una aplicación? El principal reto. A ver, el principal reto que tengo yo, o el principal reto que tiene
que tienen ustedes. No el sé que está haciendo la aplicación. Ok. En este caso, el principal reto creo que es que el cliente le deje de pedir cosas. Cuando el cliente ya le dejó de pedir que le agregue o que le quite o que lo mejore, ese es el reto. Ahora, no estoy diciendo que los clientes tienen siempre la razón o que uno debe hacer exactamente lo que el cliente dice. A veces el cliente no tiene ni idea de lo que necesita y uno debe aclararle. Entonces, por eso siempre la respuesta es la misma hasta que el cliente ya esté entendido de lo que está recibiendo y esté confiado de lo que usted le está dando, es lo que necesita. Ese es el reto más grande. Ok, solo nos quedan 3 preguntas más. La primera es, comparado con gigantes en el mercado como Pakistán e India, ¿cuál es la mayor diferencia entre ellos y nosotros? Números, así de fácil. Ellos son mucho más que nosotros. Y al ser muchos más, en cantidades masivas más, tienen más gente, más programadores, más equipos haciendo esto. Esa es en general la respuesta. Esa es la ventaja más grande y creo que no sé si es la única ventaja, pero es la ventaja más grande. Ok, en 2 semanas, dentro de 2 charlas, a la siguiente, va a estar un expositor que se ha dedicado mucho tiempo al tema de la innovación y ha escrito un libro. ¿Qué pregunta le quisieras dejar a él? En el área de emprendedurismo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, me gustaría preguntarle que, vamos a ver, me gustaría saber qué opina sobre cómo convertirse de esa persona que solamente hace lo que dice su trabajo, su descripción de su trabajo, a esa persona que busca cómo solucionar los problemas sin importar que esté en su descripción de trabajo. Creo que esa es una pregunta que me gustaría saber la respuesta, ya que yo no la conozco. He visto a algunas personas que han tratado de hacer este cambio, pero no les sale natural. Entonces, me gustaría saber si hay alguna forma en que eso pueda suceder o si es algo de que no es algo de la personalidad de uno, o qué opina de ese tema en general. Ok. Y si el capítulo de hoy se llama ¿Qué te gusta? Crea la demanda. ¿Tú tendrías un mensaje de despedida? Porque ya con esto terminamos. Sí, definitivamente. Tal como lo dice el título, lo más importante es dedicarse casi exclusivamente a algo que uno esté apasionado. Entonces, lo que yo me gustaría decirles a todos es que dedíquense a lo que les gusta. En primer lugar, encuentren algo que les gusta. No sé cómo hacer eso, a mí me pasó de suerte. Encuéntrenlo, dedíquense a eso y háganlo lo mejor que puedan y lo mejor que les permita el medio en el que están. O sea, esmérense por ser los mejores en esa área. Traten de ser los mejores en esa área, poniéndose a ustedes metas difíciles o retos grandes. Y la demanda viene. Los clientes vienen después de eso. No van a tener que levantar un dedo para que vengan los clientes. Ok, muchas gracias, Cristian. Creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema
sabes que hay 50 preguntas sin contestar, nos hubiera tocado, sí, y todas muy interesantes, pero bueno, los esperamos el próximo jueves y seguimos en esto. Muchísimas gracias. Con esto terminamos. Gracias a todos por acompañarnos. Igualmente, gracias Margaret y gracias a la universidad por tenerme, ¿verdad? Y hasta luego, y cuando quieran hacerme las preguntas pueden escribirme por redes sociales o... Sí, por redes sociales. Gracias. Ok. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.